verdadera. Pero qué mejor que hablar de ello con el profesor investigador de Centrum Católico y también exministro de Economía, Kurt Borneo, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews para toda Latinoamérica. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Importante dar un verdadero contexto de lo que viene pasando aquí en el Perú y sobre todo para la región, para la comunidad internacional. Exministro, a ver, si empezamos a analizar y entender cuál es la lectura correcta que le tendremos que dar a esta nueva calificación, a esta nueva perspectiva y en dónde nos pondría también en el espectro internacional, Kurt. Bueno, lo primero que debo decir es que las calificadoras de riesgo son importantes sus menciones y sus análisis porque es una suerte, entre comillas, de una auditoría privada respecto a la situación, sobre todo de las finanzas públicas Sí. y de la economía en general. Entonces, cuando, por ejemplo, un país como el Perú necesita hacer una emisión de bonos, entonces obviamente un elemento, una información de interés para información de los inversionistas es cuál es la calificación de riesgo que tiene el país. Y eso me lleva a lo siguiente. Hay 3 calificadores de riesgo importantes a nivel global, que es Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En el caso de Moody's, lo que se ha planteado, lo que se ha decidido, es una reducción de la perspectiva. Y aquí me lleva a 2 temas. Una cosa es la calificación de riesgo del país y otra cosa es la perspectiva. El Perú, no obstante los problemas, sobre todo por la parte política que hay, mantiene el grado de inversión, pero no solamente para el caso de Moody's, sino para S&P, Standard & Poor's y Fitch. Pero esa es la calificación crediticia como emisor de deuda de largo plazo. Ahora, la otra calificación que hace, digamos, los calificadores de riesgo, para la redundancia, es la perspectiva. Es decir, la calificadora lo que dice cuando habla de la perspectiva es qué es lo que podría esperarse que pase con la calificación crediticia en los próximos meses. Es como una especie en el caso del Perú, el haber cambiado la perspectiva, en este caso, por ejemplo, de estable a negativa, lo que está diciendo, está prendiéndose una luz ámbar y lo que le dice al país es: preocúpate porque próximamente podría darse una reducción en la calificación en el caso del país, y obviamente la reducción en la calificación hace que la tasa de interés que tiene que ofrecer un bono soberano, o sea, un bono del Estado, debería ser mayor para cubrir un mayor riesgo. Lo importante, de todas maneras, es que el Perú sigue manteniendo el grado de inversión. Si un país tiene grado de inversión, un emisor tiene grado de inversión, cuando sencillamente hay muy pocas probabilidades de entrar en default, o sea, muy pocas probabilidades de incumplir sus obligaciones de deuda. Afortunadamente, en el caso del Perú, por sus fortalezas macroeconómicas, que no vienen de este año, es un esfuerzo que iniciamos hacia el 2001, cuando yo todavía estaba viceministro de Hacienda. Sí. El esfuerzo es fortalecer fiscalmente al país. ¿Y eso qué significa? Déficit fiscal de bajo control, deuda pública con topes que se han venido cumpliendo, y por supuesto, aparte de lo que es el 2020, se hizo un waiver, o sea, una dispensa de la regla fiscal, pero ya se ha restituido la vigencia de la regla fiscal en el Perú, y entonces, vuelvo a decir, el cambio de la perspectiva lo que está diciendo es: preocúpense porque próximamente podría darse una bajada en la calificación. Es decir, Y cuidado. esto es el macro, así es. Cuidado, nada más, cuidado, y podría ser una antesala de lo que podría pasar, pero aún no. Pero lo cierto también, profesor, es que las protestas sociales y lo que viene ocurriendo, y ahí me refiero, porque hay un hilo directo con la economía, obviamente, es lo que estaría dando a conocer y proyectando a los inversores. ¿Se está socavando esa confianza a los inversores a nivel internacional? Yo creo que es evidente, ¿no? En un país donde hay mucha efervescencia política y hay algún nivel de incertidumbre mayor que el promedio en Latinoamérica, los inversionistas pues van a mirar con cuidado la plaza, digamos, Perú, Sí. para motivar inversiones, sobre todo en la parte de inversión financiera, o sea, para comprar activos financieros que están ahorita en la bolsa, que están en el mercado. Y claro, el tema aquí de por medio es que la ventaja del Perú respecto a otros países de Latinoamérica es que su posición fiscal es bastante fuerte. Sí. Por ejemplo, el déficit fiscal está proyectado para este año en 1.6. ¿Cuál es, de acuerdo a la regla, debería ser el tope del déficit fiscal? Alrededor de 2.3. O sea, hay un margen de sobrecumplimiento, por ejemplo, por la meta fiscal. Y como todos sabemos, si un país se endeudase más, que no es el caso del Perú, pero si se endeudase más, requeriría necesariamente financiamiento.
Y obviamente la mayor necesidad de financiamiento tiene que ver con el déficit fiscal. Ujú. Afortunadamente, en el caso del Perú, se ha venido cumpliendo con la regla fiscal y eso genera esa situación que podía poner entre comillas paradójica. Mi país con mucha efervescencia política, Exacto, sin embargo, en la parte de economía hay una resiliencia, ¿no? exactamente, una resiliencia que llama la atención incluso de nuestros vecinos, porque siempre han anhelado o incluso alabado un poco la buena salud financiera que tiene el Perú y también en su tema macroeconómico, su política fiscal, pero de pronto también tenemos un escenario político, social convulsionado que a la larga podría afectarnos. Ahora, ¿usted qué piensa acerca de estas políticas que estaría implementando y que ya están en marcha, según también la cartera de Economía, para tratar de frenar esto? Claro. Yo digo que habría que tener bastante confianza porque el ministro de Economía y Finanzas Ujú, es una persona que no es novata en estas cosas, o sea, tiene años en el ministerio ujú. como viceministro de Economía, en mi caso, cuando estuve ministro del sector, pero lo más importante es que el ministro Contreras conoce de la problemática macro del país y conoce también que esto no es resultado de un esfuerzo del año pasado. Este es un esfuerzo que viene por décadas y que tiene que ver con el fortalecimiento, digamos, de lo que vendría a ser las variables fiscales en el país. Ujú, La regla es una meta fiscal que se cumpla con déficit fiscal decreciente, lo cual va a implicar una menor necesidad de endeudamiento. Es por eso que a partir de lo que le estoy contando, el déficit fiscal proyectado es de 1,6 y el tope, de acuerdo a la regla, está en 2,3, digo, para este año. O sea, se va a sobrecumplir la meta fiscal. Y claro, en consonancia con eso, el ratio de deuda pública PBI, que nos dice cuán endeudado está el país, ese ratio de deuda pública PBI está proyectado para el 2023 que esté en 33%. ujú. El año pasado estuvo en 34%. O sea, Ajá. se mantiene la regla fiscal, hay una menor necesidad de endeudamiento, más confianza en el país y consecuentemente una menor necesidad de elevar alto rendimiento, digamos, para poder colocar los bonos soberanos o los bonos del Estado. Esa situación de resiliencia va de la mano también con que a pesar de toda la efervescencia política, el PBI el año pasado debió haber crecido hacia aproximadamente 2,8, 2,9%, y este año debería estarse con un crecimiento de alrededor del 3%, 3,1%, pero que es insuficiente, claro está, porque si nosotros quisiéramos absorber a vamos a decir en general, Ujú. 300.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, la economía necesitaría crecer cuando menos al 5%. Entonces el tema es no perder esa perspectiva, porque yo creo que al final la mejor política para luchar contra la pobreza es simplemente generando oportunidades de empleo por el sector privado. Y el sector privado demanda empleo en función de cuánto produce. Por eso que es muy importante el tema del crecimiento económico, porque en esa medida la economía crece y la demanda de empleo por el lado de las empresas también. Y de esa forma, digamos, apuntalamos lo que es el consumo privado en el país. El consumo privado solamente explica tan solo el consumo privado alrededor del 67% de todo el gasto en la economía. O sea, si a mí me preguntasen, ¿cuál es la variable en el corto plazo clave para mantener tasas de crecimiento? Definitivamente no tiene que hablar del consumo privado. Y eso está conectado con lo que es la masa salarial. Y la masa salarial es el resultado de la multiplicación de dos factores simples, empleo y salario. Entonces lo fundamental es fortalecer la parte de crecimiento económico, porque eso va a permitir que la demanda de empleo suba y consecuentemente se apuntale a lo que es el consumo privado, que es una variable clave a la hora de hablar del gasto público y obviamente las posibilidades de crecimiento del país. O sea, a Profesor, pesar de las dificultades hay resiliencia importante que denotar, pero como le digo, esto es un esfuerzo de de un años, par de de décadas décadas. atrás. Así es. Profesor, y por último, para que quede claro y también para tranquilidad para nuestros compatriotas y también pues nuestro auditorio de la región que nos está viendo y ven de cerca toda esta problemática del Perú, política, social, un cambio de gobierno, incluso estas elecciones adelantadas que se está tratando de debatir y que hoy se va a debatir en el Congreso de la República del Perú, pues podría significar un quiebre en nuestra economía o tenemos pues un aval Yo, detrás yo que nos diría que podría soportar. tenemos aire todavía para mantenernos. Tenemos aires. Sí, porque eso es, como le digo, hay decisiones de política macro que se tomaron décadas atrás y que ahora hacen sentir el carácter benéfico de las mismas. Había a veces en el Ministerio de Economía mucha incomprensión respecto de por qué estábamos tan preocupados por el déficit fiscal, Ujú. por mantenerlo bajo control,
porque a final de cuentas mantener el déficit bajo control es quizás a veces postergar gasto absolutamente necesario que debe hacer el Estado, pero la parte financiera es muy importante. Los beneficios, las ventajas y los resultados de tomar decisiones difíciles décadas atrás, limitando el gasto público, limitando el déficit fiscal, esos efectos benéficos lo vemos ahora. La economía peruana probablemente sea una de las más resilientes en América Latina, a pesar de un entorno externo que es desfavorable, obviamente, por la subida de la tasa de interés internacional que encarece el crédito, Ujú. la ralentización de la economía internacional, lo que implica mercados más chicos para nuestros exportadores. A pesar de todo eso que estoy mencionando, el Perú todavía sigue creciendo. Entonces yo creo que este es un asunto de confianza y obviamente la resolución al más breve plazo de lo que es el tema de la efervescencia política que hay en el país ayudaría mucho a la economía a eso. Pero a pesar de todo, seguimos creciendo, déficit bajo control, menor endeudamiento, o sea, a pesar de las dificultades, estamos mostrando indicadores positivos, claro está. Muchas gracias. Yo le agradezco a Kurt Burneo, ex ministro de Economía y profesor investigador de Centro Católica, porque ha aterrizado y ha dicho algo que es cierto, es paradójico. Entre lo político y económico vamos bien por esta senda, vamos cuidando nuestros indicadores, pero por otro lado, al parecer convivimos con esta inestabilidad política que nos agobia a todos, pero siguen las inversiones por otro lado. Gracias, Kurt, por tu tiempo. Muy amable, un gusto.